Amén. Bueno, en primer lugar, los felicito a todos los que vinieron porque el día hoy era, ¿no? Así que los felicito por el esfuerzo de levantarse temprano, por el esfuerzo de vencer la lluvia, por el esfuerzo de venir. Creo que parte de la historia que vamos a ver hoy tiene mucho que ver con el amor y la devoción por la palabra de Dios, ¿no? El otro día hicimos un pantallazo del Pentateuco, ¿se acuerdan? Fuimos desde Génesis hasta Deuteronomio, casi sin escalas, en una horita, menos de una horita, y resaltamos, obviamente no voy a hacer de nuevo hoy, pero sí resaltamos dos verdades que podemos extraer de todo el Antiguo Testamento. Dos verdades que no estamos muy acostumbrados a encontrar en el Antiguo Testamento, tal vez sí en el Nuevo Testamento. Cuando vemos el Nuevo Testamento hablamos del amor de Dios, hablamos de la gracia, ¿no? Hablamos también del pecado y un montón de cosas, pero en el Antiguo Testamento a veces lo vemos como historias, ¿no? Diferentes, diversas. Pero dijimos que había dos verdades que se resaltan en todo el Antiguo Testamento y es lo que vamos a seguir viendo en cada libro. ¿Cuáles eran esas dos verdades? ¿Se acuerdan? ¿Quién me ayuda? Chan. Una semana hace trabajo. El amor de Dios y era lo del hombre. Sí, muy bien. Muy bien, Joana. Dije bien, Joana. Muy bien, Joana. Exactamente. Resalta dos grandes verdades todo el Antiguo Testamento. El amor incansable, y hay un montón de adjetivos que podríamos ponerle. Invencible, ¿no? Escandaloso. El amor de Dios para con el hombre, ¿no? Todo el relato, desde Génesis hasta Malaquías, habla del amor de Dios y del plan de redención de Dios por amor al hombre, ¿sí? Y la otra verdad, tal cual dijo Joana, es el continuo fracaso, el continuo pecado, ¿no? La continua frustración con el hombre, ¿no? Dos verdades que unen como dos hilos de oro todo el Antiguo Testamento. Dos verdades que aún son vigentes hoy y unen también el Nuevo Testamento y unen nuestro tiempo presente, ¿sí? El amor de Dios incansable por el hombre, ¿sí? Y el fracaso del hombre. ¿Estamos de acuerdo con eso? En Josué vamos a ver lo mismo. El amor de Dios, el plan de Dios que sigue adelante. ¿Y alguien se acuerda cuál era ese plan de Dios? En pocas palabras. En Génesis 3:15 Dios había ideado un pequeño plan. Y en dos líneas lo había insinuado. Todavía no se entendía bien. Pero algo estaba haciendo Dios. ¿Se acuerdan qué era? El plan de salvación. Y el plan de salvación, él insinuó algunas cositas en ese versículo. ¿Alguien se acuerda? Génesis 3:15. La semillita del Evangelio, del protoevangelio. ¿Quién se acuerda? El hijo de la mujer iba a quebrar la cabeza de la serpiente. Ahí está. Un descendiente de la mujer, ¿no? La simiente de la mujer, quebrantaría y destruiría al enemigo del hombre para siempre. Le daría un golpe mortal. Y dijimos que era una profecía exacta, velada, que aún no entendían, de que el Mesías vendría del linaje humano, ¿no? Y que con una herida que él recibiría, quebrantaría para siempre el poder del enemigo, del pecado y de la muerte sobre el hombre. Así que en Génesis 3:15, miles de años antes, Dios ya lo había profetizado y se lo había dicho. ¿Quiénes estaban presentes el día de la profecía? ¿Quién se acuerda? Estaba el apóstol Pablo, estaba mi suegra. ¿Quién estaba? ¿En dónde? ¿En Génesis 3:15? Adán y Eva. Adán y Eva. Y había un amiguito más. Y Satanás. Estaba ahí dando vueltas, ¿no? Así que vimos que todo el Antiguo Testamento, ahora sí voy a resumir la clase pasada en dos líneas. Todo Pentateuco, todo Génesis y todos los primeros 5 libros tratan de esta historia, de diferentes formas, pero tratan de esta historia. Dios dijo, voy a traer al Mesías y va a salir del linaje humano. Primero salva a Noé con su familia,
después escoge a Abraham, ¿se acuerdan? Y Abraham le prometió que iba a ser de él una gran nación, ¿no? Pero, ¿cuántos hijos tuvo Abraham? Uno de la promesa y uno de la carne, dice por ahí el apóstol Pablo, era Isaac e Ismael. El hijo de la promesa fue Isaac, así que fue Abraham, Isaac. ¿Quién sigue? Abraham, Isaac, Jacob. Y en cada uno Dios prometió hacer de ellos una nación y darles la tierra prometida, el Canaán. Después de eso aparece José, ¿se acuerdan? Todos se van a vivir a Egipto, pero Dios, que dijo que iba a esperar unos 400 años, iban a tardar en volver a su tierra porque iban a ser esclavos en una nación extranjera. La profecía que Dios le dijo a Abraham se cumplió y esta familia de 70 personas, la familia de Jacob, que fue a vivir a Egipto, pasó 400 años en Egipto. Los primeros años fueron prósperos, trabajaban, estaban en tierra fértil, en Gosén, pero después se transformó en una vida mucho más dura, se transformaron en esclavos y vivieron cientos de años esclavos en Egipto. Pero Dios, que seguía adelante con su plan y iba a cumplir su promesa, e iba a formar una nación de la que vendría el Mesías, hizo que esta familia de 70, durante esos 400 años viviendo en Egipto, se transformaran en una nación. La nación que conocemos como la nación de Israel. Así que Dios finalmente, que sigue trabajando en silencio en la historia, levanta a un hombre que es salvado en un canasto, ¿recuerdan? En un canastito, puesto en el río, Moisés, quien se transformaría en el líder, por poner una palabra moderna, ¿no? Pero fue el libertador, ¿no? El hombre usado por Dios para sacar a la nación de Israel de la esclavitud en Egipto y trasladarla hasta la tierra prometida. Este era el amor de Dios, seguir adelante con su plan, ¿sí o no? Pero el hombre de nuevo fracasa y en el desierto, un viaje que tendría que haber sido de, pónganle con algunas paradas técnicas, en la YPF, en la Shell, hubieran tardado una semana, semana y pico, terminaron tardando 40 años dando vuelta en el desierto. ¿Por qué Dios los condenó a 40 años en el desierto? Porque Él dijo que todos aquellos que no le habrían creído a Él perecerían en el desierto. Así que una nación en el desierto dando vuelta 40 años, la primera generación, la que había salido de Egipto, pereció en el desierto. Solo sobrevivieron los que tenían menos de 20 años y 2 hombres. ¿Quién se acuerda quiénes eran esos 2 hombres? Josué y Caleb. Josué y Caleb, los únicos que sobrevivieron. ¿Por qué ellos sobrevivieron al desierto? ¿Quién se acuerda? Porque ellos creyeron. Porque le creyeron a Dios, ¿no? Así que llegamos, voy a mostrar un mapa para que nos manejemos mejor. Perdón que pase muchas diapositivas, pero es que este PowerPoint es el que uso cuando doy libros históricos. Entonces tiene mucho más material del que vamos a ver, porque esto va a ser una síntesis, si no nos llegamos. Ahí hay un mapa, para que puedan ver bien. El otro día nos quedamos en tierra de Moab. Nos quedamos de este lado. Esto que se ve acá es el río Jordán. Y Israel viene por acá y se queda en este lugar. En ese lugar fue donde vimos, en los últimos minutos del domingo pasado, que ya habían muerto todos los personajes más emblemáticos del Pentateuco. Había muerto María. ¿Quién era María? La hermana de Moisés. La hermana de Moisés. Había muerto Aarón, que era ¿quién? También la hermana de Moisés. También, hermano de Moisés. ¿Y qué función cumplía Aarón? El vocero de Moisés. Fue vocero, pero después empezó a cumplir un rol. Era el sacerdote, era el sumo sacerdote, ¿no? Así que muere Aarón, muere María, mueren todos los protagonistas del Pentateuco, pero quedaban Josué y Caleb y todos los menores de 20 años.
Así que ellos estaban al este del Jordán, estacionados, cuando Dios le ordena. Vimos el otro día a Moisés que sube al monte Nebo, dijo: voy a mostrarte la tierra que le prometí a tus padres. Cuando Dios le dice así a Moisés, le está diciendo, cuando habla de tus padres, está hablando de Abraham, Isaac y Jacob. O sea, Dios seguía adelante con la promesa, ¿sí? Pero no entrarás. Así que, miren, abran la Biblia, así lo vemos junto en la Biblia, así les queda visualmente también. Abran la Biblia en Deuteronomio capítulo 34. Yo voy a leer en primer lugar 33:29. ¿Por qué voy a leer eso? Porque son las últimas palabras que tenemos registro de Moisés, ¿sí? ¿Quién escribió el Pentateuco? Cuando vimos Pentateuco, ¿quién lo escribió el Pentateuco? Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, ¿no? Por eso escribió todo lo que escribió, Génesis, Éxodo, todo lo escribió inspirado por el Espíritu Santo. Lo último que escribe Moisés es este versículo que voy a leer. ¿Quién piensan ustedes que escribió Deuteronomio 34? Ahí está. Obviamente, capítulo 34 de Deuteronomio no lo escribe Moisés, porque precisamente está relatando la muerte de Moisés. El capítulo 34 lo escribe su coequiper, ¿no? Su amigo fiel, leal, su lugarteniente, el general del ejército de Israel. Se había transformado ya a este punto el personaje que vamos a ver hoy, que es Josué. Y dice así, Moisés dice: bienaventurado tú, oh Israel, ¿quién como tú, pueblo salvo por Jehová, escudo de tu socorro y espada de tu triunfo? Así que tus enemigos serán humillados y tú hollarás sobre sus alturas. ¿Saben que todo ese capítulo anterior en realidad es una bendición? Normalmente un padre de familia, cuando se despedía de los suyos, de sus hijos, se despedía bendiciéndolos, ¿sí? Cuando vieron Pentateuco, ¿se acuerdan? Cada vez que un patriarca iba a morir, reunía a sus hijos y oraba por ellos, y los bendecía de parte de Dios. Moisés consideró a toda la nación de Israel como sus hijos. Así los amaba. Así los amaba. Aunque ustedes saben que les sacaron unas cuantas canas verdes, ¿no? Pero así los amaba. Y así finalmente se despidió como se despide un padre que ama a sus hijos, bendiciéndolos. El capítulo 34 hay un silencio. Moisés ya no habla. No se ven palabras de Moisés, porque Moisés sube solo al monte. Así que si hubo palabras en el capítulo 34 de Moisés, son palabras que quedaron en secreto entre Dios y Moisés. ¿Me entienden? Porque en el ascenso, muy probablemente Josué lo acompañó hasta cierta parte del monte, pero después Moisés subió solo hacia la cumbre de un monte que se llamaba Pisga, en donde muere. En ese lugar no tenemos palabras registradas. Seguramente Moisés sí habrá hablado como había hablado tantas veces con Dios. Capítulo 34 dice: subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó, y le mostró a Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí, y la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental. Hay un punto que les quiero aclarar. Ustedes cuando leen ese texto encuentran que están los nombres de las tribus de Judá como si poseyeran tierras, ¿no? Fíjense que habla de Neftalí, habla de Manasés, habla de Efraín, ¿no? Y aún no habían poseído la tierra, ¿sí? Lo que pasa en el momento en que Moisés sube, lo que pasa es que cuando escribe Josué, esta tierra ya había sido repartida entre las tribus. Entonces, Josué, cuando habla de esas tierras, habla de las tierras por las tribus que ya habían sido repartidas. ¿Se entiende? Así que no hay una contradicción en la Biblia, sino que Josué, al escribirlo después, identifica las tierras que ve Moisés como las tierras en las que estaban repartidas las tribus. Y sigue diciendo: el Negev y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras, hasta Zoar. Y le dijo Jehová: esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac
y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet Peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días, y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Y escuchen esto: y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Así termina el libro de Deuteronomio con la despedida de nuestro héroe, ¿sí? Al terminar este libro tengo esta idea en mi cabeza siempre flotando. Y es que Dios siempre está trabajando, está orando y tiene sus planes, ¿sí o no? Hasta ahora vimos eso, ¿sí? Y ahora Moisés se iba. ¿Qué iba a pasar? Y esto nos muestra que la obra de Dios no depende de los hombres. La obra de Dios es... Así que, en primer lugar, acá hay una gran lección de humildad para nosotros. No hay forma de que nos creamos piezas indispensables en la obra de Dios. Acá el indispensable, el imprescindible, el dueño de la obra es Dios. Y Él levanta hombres para cada momento de la historia. Si uno lee la Biblia, todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y aún ve la historia de la iglesia, se da cuenta que Dios tiene a un hombre para cada lugar y para cada momento de la historia. Y muchas veces esos hombres se tienen que finalmente ir, pero la obra de Dios continúa. Amén. Hasta este punto Israel necesitaba a este tipo de hombre, Moisés, ¿no? Alguien dijo que Moisés era un gran estadista, ¿no? Un gran libertador, un gran guerrero, un hombre que legisló a la nación de Israel. Israel, piensen, se transformó, era no era un puñado, porque eran millones, pero era una nación de esclavos, sin leyes, sin un orden, ¿sí? Sin directivas a quién seguir. Eran una gran, imagínense, millones de personas, esclavos, saliendo de Egipto, en donde eran dominados por los egipcios. Así que necesitaban una palabra que es tan importante, que se llama orden. Y necesitaba un hombre que pusiera precisamente eso, orden a una nación de esclavos. Así que Dios levantó a este hombre que guió a una nación durante 40 años en el desierto, en medio de quejas, en medio de murmuraciones, en medio de conspiraciones. Él guió a toda la nación durante 40 años. Les dio reglas, les dio principios, les dio leyes y trajo como profeta palabra de Dios al pueblo. Voy a aclarar algo de esta palabra profeta, porque la palabra profeta medio se contaminó en los últimos años con YouTube, programas de radio y algunos pastores iluminados que hicieron de esta palabra un bonito título que poseer, ¿no? Y entonces van a encontrar por ahí al profeta este en internet, el profeta el otro. Tengan cuidado, con esto no estoy diciendo que la profecía no exista, ¿sí? Lo que sí estoy diciendo es que algunos mal usan este término y esta función. El profeta es, ¿quién es? Sencillamente es alguien que trae palabra de Dios a los hombres. Y era lo que hacía Moisés. Pero si uno se pone a pensar, cuando vos vas y hablás con un vecino y traes palabra de Dios para tu vecino, y no estoy diciendo, y acá está el error en el que caemos en este tiempo. Creemos que profecía es
mirá hermano, o mirá querido vecino, Dios me dice que en tu trabajo te van a echar, pero es que te va a dar... No estamos hablando de predicciones, ¿sí? Estamos hablando de palabras de Dios al hombre, ¿sí? Sí es cierto que hay dones que operan de esa manera, pero en un sentido la Biblia cuando habla de profecía es alguien que comunica el mensaje de Dios a los hombres. Así lo hicieron todos los profetas del Antiguo Testamento. Y él, Moisés, fue el que comunicó la palabra de Dios al pueblo. ¿Se acuerdan que hubo un punto que la función de Moisés fue a pedido de quién? ¿Se acuerdan ustedes? Lo vimos en una de las clases de Pentateuco. ¿A pedido de quién Moisés se transformó en el vocero de Dios? Primero, Dios, en la zarza. Pero después, en un momento, ¿no se acuerdan? Los israelitas dijeron, no, mira, la verdad la presencia de Dios es muy impresionante, escuchar sus truenos, su voz, que hable con vos y vos nos contás a nosotros. El pueblo mismo pidió que sea el representante, porque temían acercarse a Dios. Así que Moisés se transformó en el vocero de Dios. Ahora, volvamos a nuestra historia, porque Moisés se transformó en historia. ¿Qué vamos a ver a partir de ahora? Cómo sigue la historia de la nación de Israel sin Moisés. Lo que vamos a ver ahora en el seminario se conoce, por un tiempo, libros históricos. Va desde Josué hasta allá, miren, Esther, Nehemías, Esdras, los últimos libros. ¿Sí? Vamos a ver jueces, primera de Samuel, segunda de Samuel, primera de Reyes, segunda de Reyes, crónicas. Me están mirando como diciendo que no terminamos, ¿no? Pero va a ser en síntesis, por eso le digo, lo vamos a ver rápido. Vamos a ver, para que tengan una idea, 1000 años de historia. Así que, ¿no? Si no, mira, Juan ya está mirando el reloj. No llegamos. 1000 años de historia, desde el 1405 antes de Cristo hasta el 400 antes de Cristo. Lo que vamos a ver ahora, en 2 domingos, 3 como mucho, es el primer libro de los libros históricos, que es el libro de Josué, que es la continuación, cómo sigue la historia después de Deuteronomio. Como les dije, la nación de Israel había quedado al este del río Jordán. Vamos a ver, así es más fácil. Tengo este. Al este del río Jordán. ¿Ven? Estaban de este lado. Este es el río Jordán. ¿Qué sería Jordania todavía hoy a esa parte? Esa región, sí. Jordania, ¿no? Sí. El punto es que Moisés ya no estaba. Y acá es donde debía asumir el gobierno de la nación, de toda la nación de Israel, un hombre que se llamaba Josué. Vamos a ver algunas características de este hombre, que todas se presentan en el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 más o menos. Hablan, en el primer capítulo sobre todo, sobre el perfil de este hombre. Como les dije, Dios tiene un hombre para cada momento de la historia. Hasta este punto, Israel necesitó un guía, un legislador, ¿no? Un estadista, alguien que los organizara las tribus, les explicara cómo debían acampar, qué trato debían tener con el tabernáculo, eso que Dios le había hecho construir, que era el lugar en donde Dios manifestaba su presencia. Había dejado todo organizado. A partir de ahora, Israel necesitaba un general, un guerrero, un soldado, porque lo que seguía ahora cuando cruzaran el Jordán era poseer la tierra que Dios les había entregado. Vamos a hacer una salvedad, porque creo que es la duda de todo el mundo cuando lee esta historia, y es qué violenta que es la historia del libro de Josué. Cuando la leen hay mucha sangre, mucha espada, mucha muerte, ¿no? Y entonces uno se pregunta, ¿no? ¿Cómo puede ser que Dios haya juzgado tan severamente a las naciones que vivían en ese lugar? Les cuento muy rápido. Hay un montón de pueblos, todos terminan en heveos, jebuseos, y todos, no nos vamos a ver todos los nombrecitos, pero tienen todos nombres, en algún versículo lo vamos a ver. Vivían dispersos en toda, volvemos al mapa, en toda esta región. Todo esto era Canaán. No eran una gran nación. Esa es también otra cosa que a veces pensamos. No era una gran nación.
En realidad Canaán en aquel tiempo eran ciudades-estado. ¿Qué significa? Que eran ciudades que tenían sus reyes. ¿Sí? Y cada una de estas ciudades y sus reyes gobernaban su ciudad y la región cercana. Esa tierra, toda esa tierra de Canaán, era un polvorín. Todo el tiempo estaban peleando unos contra otros, conquistando, robando, saqueando ciudades. Esa tierra era, yo les conté, si Israel hubiera vivido ahí, los 70, se los hubiera comido la tierra y no hubieran sido una nación. Por eso Dios los llevó hasta Egipto. Así que peleas constantes, bueno, no es muy diferente de hoy, ¿no? Esa región. Peleas constantes, guerras constantes, reyes que se aliaban unos con otros para ir contra otros. El punto es, ¿pudo Dios jugar de manera tan violenta a todos esos pueblos? Yo les conté, creo que fue acá o en Semina que ahora ya no me acuerdo. Esos pueblos vivían en medio de la peor idolatría. Adoraban los astros, adoraban objetos de la naturaleza, sacrificaban a sus hijos en el fuego, ¿sí? Así que todos estos pueblos no buscaban al único y verdadero Dios, sino que adoraban toda clase de dioses, se habían hundido en la peor idolatría y en la peor inmoralidad y en la peor violencia. Así era esta tierra. Sin embargo, uno dice, y en este libro hay amor de Dios y hay gracia, sí que la hay. Si ustedes mal no recuerdan cuando hicimos Pentateuco, cuando Moisés Dios le promete por segunda vez tener un hijo, le dice, y yo voy a dar esta tierra por heredad, pero no van a poder ir a habitar esta tierra, ¿sí? Hasta después de, ¿se acuerdan? 400 años. Así que, Dios, y Dios dice esto, le dice a Abraham, porque aún no ha llegado al colmo la maldad del amorreo. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios tuvo 400 años de paciencia con todos estos pueblos esperando que se vuelvan a Él. ¿Me siguen? Esto habla de paciencia, ¿sí o no? Comparado con la paciencia que manejamos nosotros, ¿no? 400 años, no tengo ni 15 minutos de paciencia. 400 años de paciencia con estas naciones. Y les dio señales para que se conviertan. ¿Qué señales les dio? La vida de Abraham, la vida de Isaac, la vida de Jacob, durante todo ese tiempo. ¿Sí? Fueron testimonio de Dios viviendo nómades en la tierra de Canaán. Después de eso, el testimonio de Israel libertada en Egipto. ¿Se acuerdan? ¿Qué pruebas dio Dios de su poder y de su presencia en Egipto? ¿Sí? Las plagas. Y las plagas se enteraron en todos lados. Y no solamente se enteraron de las plagas, se enteraron que cuando se fueron, Dios abrió un mar delante de ellos para que pudieran escapar. Todas estas historias que a nosotros nos llenan de asombro y nos encanta ver películas de esto, los cananeos que sacrificaban a sus hijos, que vivían en inmoralidad, que vivían en la peor oscuridad, las conocían. Pero aún así, seguían adorando a sus propios dioses, practicando sus propias idolatrías. ¿Me siguen? 400 años de paciencia, este es el punto. Por eso es que ahora Dios va a juzgar a estas naciones que nunca lo aceptaron, que nunca se volvieron a Él. Así que Israel se transformó en el instrumento de Dios para volver a manifestar su presencia en la tierra de Canaán. 400 años de paciencia, pero Dios iba a seguir obrando de una manera en que este pueblo las naciones tenían la oportunidad de arrepentirse. ¿Por qué? Muere Moisés, 30 días la nación de Israel asentada al este del río. Todo Canaán sabía que Israel, la nación del Dios único, que envía plagas, que pide moral, que pide una vida diferente, que tiene reglas diferentes de las de todos los pueblos, ¿sí? El Dios que abrió el Mar Rojo, esa nación está del otro lado del Jordán. Todas las naciones de Canaán empezaron a llenarse de temor. Sabían las que se venían. ¿Qué pudieron haber hecho? Haberse arrepentido. O no, de haber dicho, miren, el Dios que hizo todo eso por allá, está viniendo con su pueblo para acá. ¿Por qué no nos amigamos mejor y tratamos de entender de qué se trata el Dios de esta gente?
tal vez nuestros dioses no sean verdaderos, ¿no? Podrían haber pensado así y haberse convertido todo Canaán y la historia sea muy diferente. Eso obviamente no pasó y es lo que vemos en el libro de este hombre Josué. Así que Moisés muere, ya saben por qué pasó la violencia que vino después, ¿sí? No hay excusa, nadie puede decir, pero 400 años de paciencia, 30 días estacionados al otro lado del río Jordán. Dios tuvo un montón de tiempo y va a seguir teniendo manifestaciones de su gloria para que lo conozcan. Imagínense la hora, pongámonos en la sandalia de Josué, lo que significaba para Josué tener que hacerse cargo de la nación de Israel. Primero, es como si alguna vez, bueno, los varones me van a entender más, estás jugando la pelota y el mejor que juega en tu equipo se lastima y tiene que salir. Y te miran a vos y te dicen, bueno, entra vos. ¿Cómo te sentís? Una presión. Van ganando 8-0. El goleador, la figura del equipo se baja y te dice, entra vos, Quique. 8-8. Así de la nada. ¿No? Imagínense lo que sintió Josué cuando Moisés ya no estaba. Él sabía que iba a ser el sucesor. Pero una cosa es saber que vas a ser el sucesor cuando tenés a Messi al lado tuyo. ¿Me entienden? Y tiras paredes con Messi es otra cosa. El tema es cuando Messi se va. Y acá Messi se fue. Messi sería Moisés, ¿ustedes me entienden? Y quedó Josué solo. Así que todo el capítulo 1, Dios se dedica a darle ánimo a este hombre. Pero ¿quién era este hombre? En primer lugar, Dios no escoge a cualquiera para su servicio. Escoge a hombres fieles y leales. Y si había una característica de este hombre, es que era fiel, era leal. ¿Qué año era Josué 1:1? Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a José, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo. Entonces, Moisés, ¿cómo lo menciona el versículo 1:1? Servidor, siervo de Jehová. Siervo de Jehová. Y cuando habla de Josué, ¿qué dice? Servidor de Moisés. Hay algo que en ese versículo tan chiquitito ahí, Palmiro, nos está indicando algo. Y es, cuando estás sirviendo a alguien, indirectamente estás sirviendo a Dios. Cuando servís a alguien que sirve a Dios, servís a Dios. Por carácter transitivo. ¿Me siguen? Quiero resaltar esta cualidad en la vida de Josué porque me parece que es vital. Si había alguien fiel a Moisés en el campamento fue Josué. Y en parte lo vimos cuando vimos Pentateuco. Nadie se iba a atrever a hablar mal de Moisés delante de Josué. ¿Me entienden? Porque si había alguien fiel a Moisés, leal a Moisés, ese era Josué. Por eso Dios lo escogió. ¿Tenía otros líderes importantes, militares inclusive, dentro de la nación de Israel? Sí, a montones. Pero la mayoría se la pasaban hablando mal de Moisés, conspiraban, tramaban armar revueltas y volverse a Egipto. Quien se mantuvo fiel al lado permanentemente de Moisés fue este hombre. Y sirviendo a Moisés, estaba sirviendo a Dios. Y creo que es un principio que creo que se traslada a este tiempo, ¿o no? Si cuando Dios está buscando en su iglesia hoy alguien para que le sirva, busca gente fiel, gente leal. Gente que no vaya por atrás. Josué jamás fue por atrás de Moisés. En un momento, Josué vio que había gente profetizando en una situación espiritual importante fuera del tabernáculo, y en el tabernáculo estaba Moisés con algunas personas que había escogido de parte de Dios, y estaban orando y el Espíritu de Dios bajó y todos profetizaban, y un momento muy hermoso. Josué estuvo ahí, pero Josué se enteró que había un par que estaban, ¿se acuerdan de esta historia? Estaban orando y profetizando fuera de este círculo. Y él vino corriendo y le dijo a Moisés, le dijo, mirá, hay dos que están profetizando fuera de acá, no están dentro de este grupo.
¿Sabe lo que le dijo Moisés? Estás celoso por mí, Josué, ¿no? Esto hablaba de la lealtad de Josué. Y él dijo, quédate tranquilo, ojalá que todos fueran así. ¿Qué quería decir Moisés? Los dolores de cabeza que me ahorraría si toda la nación de Israel fueran tan espiritual como estos o como esos dos que están por allá. Pero Josué era así, era leal, era fiel. Por ser fiel, Dios lo escogió. En segundo lugar, fue llamado por Dios. Josué no llegó a ser el líder de Israel solo por haber sido amigo de Moisés, sino que había sido designado por Dios. En un momento, Dios mismo se lo señala como su sucesor. Y en Josué, capítulo 1, vamos a ver versículos 5 al 6, Dios claramente habla de él como el sucesor de Moisés. Ya desde el 2, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Y acá viene. Y acá Dios le habla a Josué y le dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Sí? Así que, ¿quién le estaba llamando a esta tarea a Josué? Dios mismo. Y le dijo que como estuve con Moisés, se dan cuenta de los temores que había en el corazón de Josué. Le está diciendo, no está Moisés, es verdad, pero como estuve con él, ahora voy a estar con vos. Y le dice además que el requisito fundamental para que él pueda servirle tal cual lo hizo Moisés y para que él lo sostenga con su presencia es que guarde su palabra, que guarde la palabra de Dios. ¿Sí? Hay un versículo, el más conocido, ¿no? Lo hemos cantado. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Qué promesa, ¿no? ¿La habrán dedicado así a alguien alguna vez en un libro? Es el versículo que más dedicamos. ¿En qué momento recibe esto Josué? En el momento que se tenía que hacer cargo de la nación de Israel. Y él ya lo conocía. Esto es otro dato, me parece importante. Porque una cosa es que te digan, tomá, tenés que ir a este lugar y no conoces a nadie. Vos decís, bueno, puede salir bien, puede salir mal. Acá él sabía que todo era conflicto, todo era pelea, todo era lucha, todo era duda, todo era queja. Los conocía. Si bien eran una nueva generación, porque sus padres ya habían muerto en el desierto, pero vieron cómo son los hijos. A veces son bastante parecidos a los padres, ¿no? Así que sabía que la que se venía no iba a ser fácil. Y tiene algunas palabras ahí que me gustan. Mira que te mando que te esfuerces. Así que evidentemente, ¿no? Uno Josué tiende a verlo así, como el chico brasilero, pero era viejito, era grande, ese es el Josué brasilero fachero. Era un hombre mayor, era un hombre muy mayor Josué. Y uno lo ve guerrero como el de Brasil, ¿no? El brasilero, pero en realidad, por lo que dice el texto, se sentía sin fuerzas para seguir. Por eso Dios le tiene que decir, esfuérzate. Si había algo que había perdido cuando vio la situación, eran las fuerzas. Y sé valiente, ¿no? Así que, evidentemente, en el fondo del corazón de Josué, pensaba en que pasar de la situación y que pongan a otro, básicamente. Le dice, no temas. Si le dice no temas ni desmayes, está diciendo que Josué tenía un sentimiento que se llama miedo. No estamos acostumbrados a verlo Josué así, ¿no? Estamos acostumbrados a ver a este Josué palentonado, brasilero, pero un hombre que tenía miedo y no sabía cómo seguir. ¿Saben que el miedo no es malo?
¿no? El miedo no es malo, el miedo hay que saber manejarlo. Y a esto era lo que lo estaba desafiando Dios a este hombre. Así que empieza la situación. Yo imagino a Josué orando, buscando la presencia de Dios. ¿De quién lo había aprendido? Obviamente lo había aprendido ya de Moisés. Sabía cómo seguía la cosa. Sabía que tenía que orar, buscar la presencia de Dios y buscar su dirección. Así que lo primero que hace es hablar también. Voy a mostrar el mapa porque hay algo que necesito mostrarles. Antes de cruzar el río Jordán, en esta zona ya habían tenido 2 batallas con 2 reyes y las habían ganado. El territorio de este lado del Jordán era, en las orillas de este lado, era un lugar apto para la cría de ganado. Y hubo un par de tribus, de hecho ahí las tienen, Rubén, Gad y media tribu de Manasés, que cuando vieron el territorio, vamos a volver al mapa, de este lado, dijeron: nosotros queremos poseer la tierra de este lado del Jordán, porque hay mejor pasto para las vacas, para el ganado. Y Moisés le dijo, volví atrás la historia por un minuto, Moisés le dijo: miren, si ustedes se quieren quedar acá, ya vencimos a los reyes que estaban acá, la tierra es nuestra, está todo bien, se pueden quedar. Miren lo que le dijo Moisés, pero van a tener que cruzar el Jordán y ir a pelear con sus hermanos hasta que ellos recuperen y posean y conquisten toda la tierra. Y una vez que sus hermanos se establezcan de este lado del Jordán, ustedes pueden volver a su tierra. ¿Me siguen? Esto habla de una relación de hermanos, de un compromiso de hermanos importante, que se ayudan unos a otros. ¿Se entiende? No podían desentenderse y decir: nos quedamos acá, bueno, fíjense ustedes cómo se arreglan. ¿No? Se estaba estableciendo en aquel momento un principio para la iglesia. Todos nos necesitamos, todos debemos amarnos, todos debemos ayudarnos unos a otros. No basta con que yo esté bien si mi hermano está mal. Así que se estableció un principio y esta media tribu, estas 2 tribus y media, la tribu de Rubén, Gad y media Manasés, aceptaron el compromiso frente a Moisés y dijeron que el día que cruzaran el Jordán, ellos se comprometían a dejar a sus mujeres, sus niños y su ganado. No iban a ir a pelear con todo eso, pero ellos, los hombres de guerra, iban a ir a pelear con sus hermanos al Canaán. Después viene el incidente de los 2 espías, tal vez el incidente más conocido. Josué envía 2 espías, de los que no se conoce el nombre, a la ciudad de Jericó. La ciudad de Jericó, fíjense, estaba justo enfrente. ¿Ven? Este es el río Jordán, Jericó estaba acá, justito enfrente. De hecho, desde la costa de Jordán, de aquel lado, se veía a lo lejos la fortaleza de la ciudad de Jericó, una de las fortalezas más importantes. Envían espías, se encuentran con una mujer, voy a ir más rápido en la historia, si no nos llegamos, y se encuentran con una mujer muy conocida, que las mujeres la estudiaron en sus discipulados. ¿Cómo se llama? Rahab. ¿Tú conocen a Rahab? Así ahora. Rahab era de origen uruguayo, no, porque estaba de este lado, no, del otro lado. Entonces era chilena, no. ¿Qué era? Era cananea, no era judía. Rahab vivía en Jericó y era cananea. De profesión, peluquera, no, peor. Era prostituta. Con la misma inicial. La misma inicial. Sí, la misma, exacto. Así que llegan los 2 espías, esta mujer los oculta. Y voy a resaltar solo una frase para ir rápido con la historia. Es Josué capítulo 2, del 9 al 11. Voy a leer desde el 8, yo, que es cortito. Antes que ellos se durmiesen, los 2 espías que fueron a Jericó y entraron y... ¿Saben? Acá hay cierta lógica que uno no la ve. ¿Por qué los 2 espías van a la casa, los 2 espías judíos van a la casa de Rahab? Porque era el lugar en donde iban a pasar desapercibidos. ¿Se entiende?
a nadie le iba a llamar la atención en Jericó y nadie iba a pensar que estos dos extranjeros eran espías porque iban a la casa de una prostituta. ¿Se entiende? Era como una visita normal para los ojos de la ciudad de Jericó. Era un movimiento normal en la casa de Rahab. Así que van ahí, Rahab habla con ellos antes de que se durmiesen. La Biblia dice que los hizo dormir en la terraza, ¿sí? Esto habla bien de estos hombres, ¿no? Toda la historia está cuidada y se muestran los detalles. Estos hombres no durmieron con Rahab en la casa de Rahab, sino que durmieron en la terraza y fueron ocultados con unos manojos de lino, creo que eran, ¿no? Y esto habla también de la época en que ocurrió. Se cree que esta época era el principio de la cosecha, así que se cree que era cerca de la primavera, ¿no? Por eso estaban los manojos secándose al sol arriba de la terraza de la casa de Rahab. Y ella los ocultó, pero antes de ocultarlos ahí, habló con ellos y miren lo que les dijo. Sé que Jehová, escuchen esto, en la boca de Rahab, ¿sí? La cananea, la prostituta. Sé que Jehová os ha dado esta tierra porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros. Y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. Y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que están al otro lado del Jordán, Sehón y Gog, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Y miren esta frase, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. ¿Saben que esta frase puede pasar desapercibida? Pero esta frase saliendo de la boca de la cananea Rahab estaba indicando que ella creía en Jehová como el único Dios. Los cananeos tenían muchos dioses y tenían los dioses de los cultivos, los dioses de la lluvia, el dios del sol, el dios de la montaña. Cada ámbito natural tenía su dios particular. Rahab, al decir el Dios de Israel, Jehová, es Dios en los cielos y en la tierra, estaba rechazando todos los dioses cananeos, estaba diciendo, el único Dios es el Dios de ustedes, por todas las maravillas que nos enteramos que hizo en Egipto y cuando abrió el Mar Rojo. ¿Se dan cuenta que esto pudo haber pasado con todo Canaán? Pero pasó con una mujer, o por lo menos que nos enteramos, que se llamaba Rahab. Así que Rahab, ese día, hablando con los testigos, mostró fe en el Dios de Israel. Termino con un principio acá. Muchas veces cuando hablan de cómo se salvaba la gente del Antiguo Testamento, esta es la pregunta en Teología 1, ¿no? Porque nosotros, ¿cómo nos salvamos? Aceptando a Cristo en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador, ¿no? Nosotros entendemos la salvación, pero ¿cómo se salvaba la gente del Antiguo Testamento? ¿No? Porque Jesús todavía no había venido. ¿Es por la ley, por las obras? No, la ley, primero que el Rahab ni la conocía. Y obras tenía malas. No vamos a entrar en detalles. Malas. Así que, ¿por qué se salvaba Rahab? Por la fe. Por la fe. La fe de Rahab en el Dios de Israel trajo la salvación a su vida y a la de su familia. ¿Amén? Amén. Quiero cerrar con lo que empecé. La historia del Antiguo Testamento es una gran historia de amor. Porque voy a concluir con Rahab, una mujer cananea, prostituta, idólatra, tuvo un encuentro con Dios y se volvió al Dios de Israel. De hecho, les spoileo la historia de Rahab. Rahab, cuando Jericó es destruida, cuando se van los espías, ella tiene que colgar un cordón rojo en su ventana. Todo Israel iba a saber, todos los guerreros iban a saber que en la casa donde estaba el cordón rojo colgando no debían tocarla. Era la casa de Rahab y de su familia. El día de la guerra, el día del combate, el día de la destrucción, ella tenía que quedarse con toda su familia en la casa con el cordón rojo para que la identificaran. Como un símbolo. Los israelitas lo habían hecho a propósito. ¿Se acuerdan de la Pascua? ¿Qué habían tenido que hacer ellos?
La sangre. Y el ángel de la muerte pasaba. Ellos pensaron en un símbolo parecido. Un cordón rojo, cuando ellos vinieran a destruir la casa de ella, sería preservada y todos los que estaban adentro. Era un símbolo. La sangre de Cristo, derramada sobre nuestra vida, ¿no?, nos libera del pecado y de la destrucción y de la condenación eterna. Es como un símbolo. Rahab, entonces, el día de la destrucción se salva y después de eso se va con toda su familia a vivir con la nación de Israel. Miren cómo termina la vida de Rahab. Esto es Mateo capítulo 1. Está la genealogía de Jesucristo. Son los descendientes hasta llegar a Jesús. Y miren esto. Voy a leer desde el 5 para no leer desde el primero. Salmón engendró de Rahab a Boz. Voy a leer, porque si no spoileamos muchas historias. Pero ya algunos ya se dieron cuenta. Miren esto, ¿no? Esta es la genealogía. Dios dijo en Génesis 3:15 que iba a traer un descendiente de la mujer como salvador. Bueno, este listado que está en Mateo y que lo escribe el evangelista Mateo para probar que Jesús es el Mesías prometido, muestra una seguidilla desde Abraham para decir Jesús es el Mesías prometido en Génesis 3:15. Y dice, Abraham engendró Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá, Judá a sus hermanos, Judá engendró a Tamar, a Fares y a Sara, Fares a Esrom, Esrom a Aram, Aram a Aminadab, Aminadab a Nazón, Nazón a Salmón, y Salmón, y la agrega el escritor Mateo, inspirado por el Espíritu Santo, a esta mujer. Una mujer pecadora, prostituta, cananea, que por fe se acerca a Dios, pasa a la galería de los personajes famosos del linaje, ¿no? Para seguir la simiente del Mesías. Miren qué privilegio. ¿Hay gracia y hay amor en el Antiguo Testamento en medio de tanta guerra, de tanta historia? La vida de Rahab es la prueba del gran amor y la gracia escandalosa de Dios hacia el hombre. Si alguien, aunque viva muy perdidamente, se vuelve a Él, Él lo perdona y lo restaura y aún puede usarlo para sus propósitos, como lo hizo con Rahab. Amén. Amén. Señor, te damos gracias en esta mañana por estar juntos, por juntos poder leer tu palabra, Señor. Gracias. Señor, te damos gracias en primer lugar. Gracias por ser tus hijos, por ser parte de tu pueblo, por habernos rescatado, por habernos perdonado, por sin merecerlo, Señor, hoy ser parte de tu familia, Señor. Por sin merecerlo, hoy ser parte de tus planes en esta tierra, Señor. Ser protagonistas, aquellos que podemos llevar tu palabra, aquellos que nos rodean, Señor. Amigos, familiares, vecinos. Danos el valor, el ímpetu, Señor, para poder proclamar tu nombre con todos aquellos que nos rodeamos a diario, Señor. Los lunes, los martes, cada día de la semana, Señor, queremos ser testigos tuyos en el lugar en donde estamos. Te damos gracias por la oportunidad de leer juntos tu palabra, Señor. Te damos gracias por juntos poder escuchar tu voz. Sigue hablándonos, Señor, a través de tu palabra en la semana. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.